Ay, el folclore. ¿Qué es el folclore? Según el diccionario, según una búsqueda rápida en Google, el folclore es el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias, costumbres, proverbios, etc., populares y mantenidos por la tradición. En otras palabras, el folclore es el conjunto de todos los conocimientos, ya sean historias, leyendas o música, que ha sido transmitido de generación en generación, siendo parte de la cultura de una región. Justo por la existencia del folclore, existe el estudio del folclore, que se puede dividir en tres ramas importantes. Folclore material es la parte del folclore que es tangible, ya sean monumentos, artesanías, arquitectura y obras de arte. Folclore consuetudinario es la parte del folclore que es constituida por los comportamientos que se esperan de un grupo, ya sean las formas de hablar, cocinar o incluso de vestir. Y por último tenemos a una que a mi parecer es la más importante, folclore verbal, que abarca todo lo relacionado con lo dicho y escrito, ya sean refranes, dichos, leyendas, cuentos o historias. Este video se va a dividir en tres partes. La primera va a ser el resumen de la novela que he leído. La segunda va a ser el contexto histórico en el que fue escrita junto a una breve biografía del autor. La tercera, mi conclusión personal y opinión. Primera parte, el resumen. La historia inicia el 3 de noviembre de 1927, a la par de las catastróficas inundaciones de Vermont. Durante ese entonces, nuestro protagonista, Albert N. Wilmart, ya era un gran apasionado por el folclore de Nueva Inglaterra. Poco después de las inundaciones, entre los reportajes de desgracias, catástrofes y llamados de auxilio que llenaban los periódicos, empezó a surgir una serie de relatos que giraban en torno a los ríos desbordados, a causa de las inundaciones. Estos contaban cómo múltiples campesinos avistaban objetos flotando en aquellos ríos que fueron afectados por las inundaciones. Estas historias y testimonios llamaron naturalmente la atención de Wilmart, ya que todos los testimonios coincidían en una cosa: la descripción de aquellos objetos. Según los campesinos, no parecían ser el cadáver de ningún animal antes visto. Los objetos eran de un color rosado de aproximadamente 1,5 metros, con cuerpos cubiertos por un caparazón con aletas en el lomo y en algunos casos con alas con membranas y varios pares de patas articuladas. En lugar de una cabeza, contaban con una especie de elipse cubierta por tentáculos. A Wilmart le parecía por demás interesante que los testimonios de tantas personas coincidieran de tal manera, pero esto se podía explicar fácilmente por el hecho de que las antiguas leyendas de la región podían influir gravemente en la imaginación de los testigos. Estas leyendas eran contadas desde hace siglos. Contaban cómo peligrosas criaturas habitaban las montañas de Vermont, pero todas estas leyendas fueron olvidadas cuando empezaron los asentamientos por la zona a inicios del siglo XIX. Lo único que se sabía era que esas zonas eran conocidas por ser insalubres e improductivas. Por eso era recomendable no habitarlas, y que entre más apartados estuvieran de ellas, más productivas y mejores serían las cosas, siendo así que más por coincidencia que por designio, esas montañas se quedaron mayormente inhabitadas. Wilmart ya conocía esas leyendas gracias a sus extensos estudios, por lo que en cuanto empezaron las especulaciones por lo sucedido en las inundaciones, él ya sabía el trasfondo imaginativo, empezando así una disputa contra sus amigos extremistas y alarmistas, siendo así que su discusión llegó a la prensa, donde publicaron varios artículos de su autoría, hablando sobre las leyendas de Vermont y desmintiendo junto a otros autores las incongruencias de aquellos relatos. Llegada la primavera de 1928, Wilmart ya era bastante conocido por todo Vermont. Justo en ese mismo año fue cuando recibió la primera carta del granjero de Vermont, Henry Wentworth Akeley. Estimado señor,
Con gran interés leí en el Brattleboro Reformer del 23 de abril su carta, en la que habla de las historias que circulan últimamente con respecto a los extraños cuerpos que se han visto flotando en los ríos de Vermont durante las inundaciones del otoño pasado, y sobre las extrañas tradiciones populares con las que dichos acontecimientos tan perfectamente concuerdan. Es fácil comprender que alguien que no nació en esta región adopte una postura como la suya, e incluso que el diletante esté de acuerdo con usted. Esa misma es la postura que adoptan las personas educadas, ya sean o no de Vermont, y de hecho, esa fue mi postura durante de joven. A mis 57 años lo recuerdo perfectamente. Antes de que mis estudios, tanto generales como del libro de Davenport, me llevaran a recorrer algunos rincones inhóspitos de las montañas cercanas a mi hogar. Las extrañas historias que escuchaba en boca de ancianos granjeros sin la menor educación me motivaron a indagar más, aunque, ahora que lo veo en retrospectiva, lo mejor hubiera sido dejar las cosas como estaban. Estimado señor, le diré con modestia que la antropología y las tradiciones populares no me son ajenas. Las estudié a fondo en la universidad y estoy familiarizado con las más grandes autoridades en la materia. Taylor, Lubbock, Fraser, Quatrefages, Murray, Osborne, Kate Bogle G, Eliot, Smith, etc. Siempre he tenido conocimiento de las leyendas sobre razas ocultas. Estas son tan antiguas como la vida misma. He visto sus cartas publicadas en el Rutland Herald, así como los elogios de aquellos que concuerdan con sus argumentos. Y sé dónde se ubica la polémica actualmente. En resumen, señor Wilmart, lo que trato de decirle es que, muy a mi pesar, considero que sus adversarios están más cerca de la verdad que usted, aun cuando la razón aparentemente esté de su parte. Incluso, están más cerca de la verdad de lo que ellos mismos creen, pues se basan únicamente en la teoría. Y por supuesto, no pueden saber todo lo que yo sé. Si yo tuviera tan poco conocimiento como ellos, créame que encontraría justificación a lo que hacen y estaría completamente de su parte, señor. Sí, lo sé. Estoy divagando para llegar al punto de mi carta, y quizás sea porque me da miedo llegar a él. En fin, tengo pruebas confiables de que unos seres monstruosos realmente viven en el bosque de las más altas cumbres, aquellas por las que nadie se atreve a transitar. Yo no he visto ninguno de esos seres flotando en los ríos como muchos aseguran, pero sí he visto criaturas en circunstancias que no me atrevo a repetir. He encontrado huellas, incluso tan cerca de mi casa, la vieja granja Ackley al sur de Townshend Village en la orilla de Drag Mountain, que hasta me da miedo contárselo. Y he oído voces en ciertos lugares de los bosques que, por seguridad, prefiero omitir. Hace tiempo escuché esas voces de forma muy clara, pero no quise especular y mejor decidí dejar evidencia de ello. Entonces, tomé un fonógrafo, un dictáfono y un cilindro de cera, y me dispuse a grabarlas. Ya me las arreglaré para enviársela, para que escuche usted dicha grabación. Se las presenté a algunos de los ancianos que viven por estos rumbos, y una de las voces les impresionó tanto que parecían absortos, debido a su semejanza con cierta voz. Esa susurrante voz que se oye en los bosques, y que Davenport menciona en su libro, de las que sus abuelas les habían hablado, a la vez que trataban de imitarla. Sé lo que la mayoría de la gente piensa de un hombre que dice oír voces, pero antes de hacer conclusiones, le pido que escuche la grabación y que pregunte a los ancianos de la región lo que piensan al respecto. Si usted puede encontrar una explicación racional, mucho mejor, pero sin duda debe haber algo detrás de todo ello, pues como usted bien sabe, ex nihilo nihil fit. Con esta carta no deseo provocar una polémica, sino proporcionar a usted información que alguien con sus inquietudes encontrará de gran interés. Esto se lo digo en privado. En público estoy de su lado, pues está claro que hay ciertas cosas que no conviene que la gente conozca. Mis estudios y argumentos son a título personal. No pretendo atraer la atención de la gente y mucho menos fomentar la curiosidad para que visiten los sitios que he explorado. Es terriblemente cierto que en ellos lugares existen criaturas no humanas que nos observan sin parar y que tienen espías mezclados entre nosotros con la misma intención de obtener información. Gran parte de lo que le cuento proviene de un pobre desgraciado que, en pleno uso de su sano juicio, y a mi parecer lo estaba, confesó que era uno de esos espías. Aquel hombre terminó por suicidarse, pero tengo fundadas razones para creer que hay otros como él. Esos extraños seres vienen de otro planeta y pueden vivir y volar en el espacio gracias a unas fuertes alas resistentes al éter, pero que resultan demasiado difícil de usar cuando están en la Tierra. Y creo
que sé de dónde vienen. Si así lo desea y no piensa ya que estoy loco, le hablaré de este tema un poco más adelante. La razón por la que estas criaturas están en nuestro planeta es para extraer metales de una mina que se ubica en el interior de las montañas. Su intención no es hacernos daño, siempre y cuando los dejemos en paz, pero nadie puede predecir lo que podría ocurrir si los molestamos. Claro que a un buen ejército no le costaría esfuerzo alguno destruir su colonia minera. Esto es justo lo que ellos temen, pero si esto pasara, una cantidad incalculable de estos seres vendría y no les sería difícil conquistar la Tierra. Por fortuna, al menos hasta el momento, no lo han intentado, porque no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Prefieren dejar las cosas como están. A pesar de lo anterior, me he enterado que quieren deshacerse de mí, porque sé demasiadas cosas acerca de ellos. En los bosques de Round Hill, cerca de aquí, encontré una gran piedra de color negro grabada con jeroglíficos indescifrables, ya casi ilegibles. La curiosidad me hizo llevarla a casa. Desde ese momento, todo cambió. Si ellos consideran que sé demasiado, me van a matar, o me llevarán con ellos al planeta de donde proceden. A veces les gusta llevarse hombres inteligentes y estudiosos para estar al corriente de cómo va todo en el mundo de los humanos. El segundo propósito de esta carta es rogarle que, en lugar de avivar la polémica, procure hacerla menos. Es necesario que la gente se mantenga lejos de esas montañas, por lo que no debemos acrecentar más la curiosidad. Ya bastante peligro tenemos por culpa de los promotores y agentes inmobiliarios que inundan Vermont con vacacionistas que llegan a las zonas despobladas y cubren las montañas con horribles casas. Me gustaría mucho continuar en contacto con usted. Si me lo permite, trataré de enviarle por correo urgente la grabación fonográfica y la piedra negra, ya que está muy desgastada y en las fotografías no se distingue la inscripción. Y digo trataré, porque creo que esas criaturas, de una o de otra forma, se enteran de todo lo que pasa en esta región. En una granja próxima al pueblo hay un tipo tenebroso, mal encarado y con pésima actitud llamado Brown, el cual estoy seguro que es un espía de los seres en cuestión. Poco a poco tratan de aislarme del mundo porque sé demasiado acerca de ellos. Utilizan los más increíbles medios para enterarse de todo lo que hago. Cabe la posibilidad de que ni siquiera esta carta pueda llegar a sus manos. Creo que lo mejor sería que abandonara esta parte del país y me fuera a vivir con mi hijo a San Diego, pero no es sencillo abandonar el lugar donde nací y en el que ha vivido mi familia durante 6 generaciones. Además, no me atrevería a vender esta casa a nadie ahora que estas criaturas la tienen en la mira. Todo parece indicar que buscan con mucho interés la piedra y tratan de recuperarla, y de paso, destruir la grabación. Pero eso no pasará, al menos mientras yo pueda evitarlo. Por ahora, mis perros los mantienen alejados, pues todavía son pocos y aún no conocen bien esta zona. Como ya le comenté, señor, las alas de estos seres no sirven de mucho cuando se trata de vuelos cortos en nuestra atmósfera. Considero que me falta muy poco para descifrar la piedra. Todo parece indicar que se tratan de terribles secretos, y creo que con los conocimientos que usted posee del folclore tradicional podría ayudarme a encontrar los eslabones perdidos. Supongo que está perfectamente enterado de los espeluznantes mitos anteriores a la aparición del hombre sobre la tierra, los ciclos de Yog-Sothoth y Cthulhu, a los que se hace mención en el Necronomicron. Según entiendo, usted cuenta con un ejemplar de dicho libro, al que solo una vez en la vida he tenido acceso, y lo guarda encerrado bajo 7 llaves en la biblioteca de su universidad. Señor Wilmar, estoy seguro que, debido a nuestros estudios, podemos ser de utilidad el uno para el otro. No quiero que usted corra peligro, por lo que me siento obligado a advertirle que la posesión de la piedra y de la grabación tiene ciertos riesgos. Pero sé que usted no dudará en encararlos por honor a la ciencia. Si me permite enviarle los materiales, se los acercaré en mi automóvil hasta Newfane o Battleboro, pues confío más en la oficina de correos de estas ciudades. Vivo solo, ya no puedo tener a nadie a mi servicio. Ninguna persona quiere quedarse debido a los seres que tratan de acercarse a la casa en las noches y que hacen que los perros no dejen de ladrar. Ahora me alegra no haber ido más a fondo en mi búsqueda mientras vivía mi mujer, pues de seguro habría enloquecido con todo esto. Espero no importunar en exceso y confío en que usted decida seguir en comunicación conmigo en vez de tirar esta carta al bote de basura, por creerla el desvarío de un loco. Queda atentamente suyo, Henry W. Akeley. Postdata. Tengo algunas fotografías que yo mismo tomé y que creo que pueden contribuir a demostrar varios de los puntos mencionados. Los ancianos del lugar creen que se trata de algo verdadero. Le haré llegar de inmediato algunas copias, si es que le parece bien.
Durante los siguientes días, Akeley y Wilmart empezaron un intercambio constante de cartas, en las que Akeley incluía todas las pruebas de los sucesos anómalos que ocurrían, pero cada vez sucedían más y más extraños, y las cartas, tanto de Akeley como de Wilmart, parecían perderse más y más en el correo, provocando que entre Akeley y Wilmart hubieran malentendidos. Conforme pasaba el tiempo, Wilmart notaba cómo la ansiedad de Akeley iba en aumento y los sucesos cada vez ocurrían más cerca de su casa, pues todas las noches sus perros y ganado no paraban de alterarse y por las mañanas habían marcas de zarpazos alrededor de su propiedad. Tras múltiples sucesos extremadamente graves, como la muerte de varios perros pertenecientes a Akeley y a varios enfrentamientos a ciegas contra las criaturas, Akeley le escribió a Wilmart la que él creía sería su última carta. Cuando Wilmart la recibió, toda clase de esperanza por la supervivencia de Akeley se había esfumado. Sin embargo, días después y para su sorpresa recibió otra carta, escrita por completo con máquina de escribir, que decía: Querido Wilmart, me llena de un gran placer poder tranquilizarlo con respecto a todas las sandeces de las que había estado escribiendo. Por sandeces, me refiero más a mi actitud asustadiza que a las descripciones que hice de ciertos fenómenos. Los fenómenos son ciertos y muy importantes. Mi error radica en la normal actitud que he mantenido frente a ellos. En algún momento, le comenté que mis peculiares visitantes habían intentado establecer una comunicación conmigo, pues, finalmente, anoche se materializó el diálogo. Por medio de ciertas señales que me hicieron, comprendí que debía dejar entrar en casa a un mensajero de los del exterior. Un ser humano, me aventuré a decir. Este hombre me habló de cosas que ni usted ni yo habríamos atrevido siquiera a imaginar, y me dejó claro que nuestros prejuicios y conjeturas sobre la razón de que los exteriores mantengan en secreto la colonia que han establecido en nuestro planeta estaban absolutamente equivocadas. Parece ser que los perversos relatos sobre lo que ofrecen a los hombres y lo que esperan obtener de la Tierra son resultados de una errónea y superflua interpretación del lenguaje alegórico, un lenguaje bien entendido, moldeado por tradiciones culturales que difieren mucho de las nuestras. Debo admitir que mis propias conjeturas estaban tan equivocadas como podrían serlo las de cualquier campesino analfabeta o las que un indio salvaje. Aquello que en inicio juzgué morboso, vergonzoso y despreciable es en realidad algo asombroso, algo que expande los límites de la imaginación y resulta incluso glorioso. El juicio que hice anteriormente no era sino una parte de la humana tendencia a odiar, temer y rechazar aquello que desconocemos. Ahora me apena el daño que he causado a estas extrañas y asombrosas criaturas en el curso de nuestras peleas nocturnas. No debí poner reparos en hablar pacífica y razonablemente con ellos desde un primer momento. Sin embargo, no me guardan el menor rencor, pues ellos se rigen por un código muy diferente del nuestro. Para desgracia de ellos, sus mensajeros humanos en Vermont eran hombres que gozaban de muy mala reputación, como el difunto Walter Brown. Por ejemplo, Brown fue la razón de que yo albergara grandes prejuicios contra ellos, pero la realidad es que ellos nunca han causado daño a los hombres, al menos no de manera consciente. Como algunos congéneres nuestros, los han juzgado cruelmente. Existe un culto secreto que practican algunos hombres perversos. Un hombre con su erudición mitológica entenderá perfectamente cuando lo relaciono con Hastur y la señal amarilla, con la única finalidad de seguir su pista e insultar en nombre de poderes abominables originados en otras galaxias. Las medidas radicales de precaución que han adoptado los exteriores están dirigidas precisamente contra tales agresores y no contra la especie humana en general. A modo de paréntesis, ahora sé que muchas de nuestras cartas perdidas fueron robadas por los emisarios del maligno culto que le hablo, y no por los exteriores. Lo único que los exteriores desean de los seres humanos es paz y relaciones intelectuales cada vez mayores, no sufrir ni causar molestias. El intercambio intelectual resulta absolutamente imprescindible en estos momentos en que nuestras invenciones y máquinas expanden los límites de nuestro conocimiento y acciones, y hacen cada vez más difícil la existencia secreta de los exteriores en este planeta. Lo que ellos buscan es intercambiar un conocimiento más profundo del hombre y que los principales filosóficos y científicos de la humanidad lleguen a conocerlos mejor. Con esto, se desvanecerían las amenazas y podría establecerse un modus vivendi que satisfaga a ambas partes. La sola idea de esclavizar y degradar a la especie humana les resulta como completo ridícula. Para iniciar esta nueva etapa de las relaciones, los exteriores me han elegido a mí, por el considerable conocimiento que tengo de ellos. Como su primer intérprete en la Tierra, durante nuestro diálogo de anoche, me mostraron muchas cosas.
hechos de asombrosa naturaleza que abren insospechadas perspectivas, y muchas cosas más se me darán a conocer en lo sucesivo de manera oral y escrita. Por ahora, no se me pedirá que haga ningún viaje al exterior, aunque probablemente desearé hacerlo con el tiempo. En cualquier caso, será necesario que utilice medios especiales para trascender todo lo que hasta aquí consideramos como experiencia humana. En adelante, no volverán a asediar mi casa. Todo ha vuelto a la normalidad y los perros no tendrán a quien ladrarle. En vez de horrores, me ofrecen un presente pleno de conocimientos y con la perspectiva de una aventura intelectual que pocos mortales han podido disfrutar hasta ahora. Comprendo si por la hora todo esto le parece un disparate, pero eventualmente se dará cuenta usted mismo de la increíble oportunidad que se me presenta. Deseo profundamente que usted comparta conmigo, tanto como le sea posible, esta experiencia, y para ello es necesario que le cuente miles de cosas que por ahora me es imposible reproducir sobre el papel. Hasta hoy le había aconsejado que no viniera a verme, pero eso ha cambiado. Y ahora que todo va bien, sería para mí un gran placer que olvidara mi advertencia y aceptara ser mi huésped. ¿Sería usted tan amable de darse una vuelta por esta región antes de que inicie el curso de la universidad? Sería realmente maravilloso si pudiera hacerlo. Traiga la grabación y todas las cartas que le he escrito, pues serían de gran ayuda para reconstruir toda esa impresionante historia. Le agradecería que trajera también las fotografías, pues con la alegría de estos días he extraviado los negativos y mis copias. Usted no imagina la cantidad de datos que tengo para añadir a todo este material, y mucho menos el sensacional plan que he ideado para complementar mis aportaciones. No tenga dudas, ahora nadie me espía y tampoco encontrará usted nada anormal o que pueda inquietarlo. Iré a buscarlo en mi auto a la estación de Battleboro. Y prepárese para oír hablar durante largas veladas de cosas que escapan a toda conjetura humana. Está por demás que le solicite que conserve esta información para usted y nadie más que usted, pues el asunto en cuestión no debe trascender al público. Le pido que disculpe que le escriba a máquina, pero como bien sabe, en estos días me ha estado fallando el pulso, y no me siento capaz de escribir largos párrafos. Ayer compré una nueva corona de Battleboro y parece que funciona convenientemente bien. Quedo en espera de noticias suyas y deseando verlo muy pronto con la grabación fonográfica, todas mis cartas y las fotografías. Atentamente suyo, Henry W. Aitley. Esta historia está claramente escrita y ambientada a lo largo de los años 20, y esto lo podemos notar en cosas tan obvias como el uso constante de las cartas o sucesos históricos como las inundaciones que sucedieron en Vermont. Ahora hablemos sobre el autor de esta maravillosa novela, H.P. Lovecraft, quien en realidad se llamaba Howard Phillips Lovecraft, quien nació el 20 de agosto de 1890 y falleció el 15 de marzo de 1937 a sus 46 años por un cáncer de intestino delgado. Él estuvo casado con Sonia Greene y dedicó toda su vida a ser un escritor, novelista, poeta, periodista y ensayista. Sus obras más notables son La llamada de Cthulhu, La sombra de otro tiempo, En las montañas de la locura, El caso de Charles Dexter Ward, Los gatos de Utah, Al otro lado de la barrera del sueño, La búsqueda en sueños de la ignota Kadath, La sombra Innsmouth y para mí, El que susurra en la oscuridad.